Vamos a orar sobre Arturo para que el Espíritu de Dios baje sobre él, lo unja con su poder y su gracia, lo utilice para que nos transmita a nosotros ese mensaje de esperanza y de crecimiento en nuestra fe. Amén. Amén. Buenos días, ¿no? Gracias por su oración y pues esperamos sencillamente comunicar lo que nos han pedido, pero de la manera más vivencial. Por los comentarios y eso que yo escuché, pues ya ustedes saben bastante del Espíritu Santo. Yo voy a tocar algunos puntos, pero básicamente lo que quiero es compartir la experiencia, la vivencia, y yo sé que muchos de ustedes realmente tienen hasta mucho más vivencia que yo, así que respetando eso, lo único es que voy a compartir la mía, ¿no? En la búsqueda de nuestra fe, nosotros recorremos muchos caminos, y dentro de esos caminos, pues a veces damos vueltas que se van un poco distantes de lo que es el centro de nosotros, que debe ser Jesucristo, ¿no? Y lo que es la Trinidad, como estaba mencionando uno de los comentarios de las personas que precedieron. Realmente nos distanciamos, y en ese distanciamiento, a veces porque no tenemos una raíz sólida, o a veces porque nuestros padres básicamente no nos trajeron a la fe y no nos guiaron a través de ella. La razón que sea no importa. En un momento dado de nuestra vida, nosotros podemos sufrir una transformación. Y esa transformación normalmente se origina en el Espíritu Santo. Entonces lo que nosotros vamos a ver hoy tiene que ver, yo sé que en la parte de atrás sobre todo las letras salieron un poco pequeñas, pero yo lo probé con una pantalla un poco más grande y se veían bien. Pero realmente, o sea, ya a esta hora no puedo hacer los cambios para ajustarlo de manera que ustedes lo puedan ver. Pero esto es una ayuda visual más bien. Es sencillamente para tenerlo ahí que ustedes puedan ver de lo que en ese momento nosotros estamos hablando. Hoy vamos a tocar varios temas. Uno de ellos es la fe, que es lo que estamos conversando, cómo nos trae la fe a través del Espíritu Santo, cómo habita en nosotros los creyentes, nos hace testigo a través de esa transformación que Él desarrolla. Vamos a ver cómo nos guía, hablaremos un poco de cómo funciona su consuelo, cómo nos trae esa paz en nosotros y nos guía para tener una vida más sólida dentro de nuestra fe. Cómo nos enseña, porque nosotros aprendemos diariamente y lo vamos a ver un poco más en detalle. Su ayuda, su intercesión, y cómo nos concede sus dones, que fue algo de lo que ya se comentó un poco. Y sobre todo, cómo es nuestra vida en el Espíritu. Al final vamos a hacer una oración, que básicamente lo que vamos a tratar es de poder sentir su presencia y poder vivir en esa experiencia. Así que va a ser una oración relativamente breve, pero esperamos que realmente podamos vivirlo y disfrutarlo, ¿no? Como idea principal nosotros tenemos, como el objetivo principal, nosotros queremos dejarles significar a ustedes que Jesús realmente nos dejó su Espíritu Santo. Eso lo sabemos todo, ¿no? Y lo vemos cuando, por ejemplo, en Juan 16:7, Él nos dice: sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Él lo dijo así. A ustedes realmente les conviene. Los discípulos, habiendo disfrutado su presencia, habiéndolo visto durante la resurrección, ellos no querían que se fuera, porque ellos estaban bien, ¿no? Normalmente nos pasa así. Nosotros como padres también queremos a veces que los hijos se queden con nosotros todo el tiempo, pero no funciona así. Nosotros tenemos que permitir que ellos vayan, que ellos salgan, que ellos busquen. Y eso es lo que ocurre en este caso, Jesús. Nosotros como hijos nos queremos quedar pegados a Él, ¿verdad? Siempre queremos tenerlo, pero Él dice: no, yo tengo un rol, ustedes tienen el suyo. Yo pasé 3 años con ustedes. Esa es mi interpretación, mi versión. Entonces ahora yo me voy, pero realmente le voy a dejar mi Espíritu Santo para que Él los guíe y los dirija. O sea, ustedes quieren realmente que yo me vaya, es lo que le dice. Porque si me voy, se lo enviaré. Y Él se refería en eso al Espíritu Santo. Entonces, dentro de la vida de nosotros, para poder vivir a los mandatos del Padre,
para nosotros realmente poder vivir nuestra fe, definitivamente, ¿a quién necesitamos? Al Espíritu Santo. O sea, no hay manera, con todas las regulaciones, con todas las demandas que Dios nos hace para la perfección. Vamos a partir del principio, ¿no? Que cuando Dios nos creó, Él nos creó perfecto. Y no solamente nos creó perfecto, nos puso en el paraíso, donde corría miel y leche. Eso es lo que nos habla. Vivíamos en una gloria, vivíamos en el cielo. Vino el pecado original y hubo esa separación del Padre. Pero nosotros fuimos creados para la perfección. Entre paréntesis, cuando nosotros vemos una persona que está actuando incorrectamente, sobre todo incluso cuando llega a momentos de perdición, como es criminales, como son drogas, como son prostituciones, cosas así por el estilo, nosotros condenamos a esa persona muchas veces. Pero deberíamos acordarnos que aún ese que está en el piso, en lo más bajo de la raza humana, ese tiene a Dios dentro de sí. Fue creado para la perfección. Lo que quiere decir es que por eso Jesús mismo nos dice, no juzgues, porque con la vara que tú eres juzgado vas a ser juzgado. Y es por eso, porque ese que está allá, cuando Dios lo ve, Él no ve el pecado. Él ve a su Hijo, ve la creación, ve la perfección, ve el amor con el amor que Él creó esa criatura. De esa misma manera nosotros deberíamos también mirar a nuestros semejantes. Y por eso constantemente somos recordados de que debemos amar a nuestros semejantes como nos amamos a nosotros mismos. Jesús nos lo dijo constantemente. Pero en definitiva, si nosotros queremos seguir todas esas regulaciones, todas esas enseñanzas que nos dio Jesús, necesitamos el Espíritu Santo. No hay otra. Si ustedes se ponen a pensar que no yéndonos al Viejo Testamento, donde habían 640 y pico de regulaciones diferentes, ¿no? Vámonos al tiempo moderno, donde Jesús, que Él dijo, un mandamiento les dejo, que se amen los unos a los otros, ¿no? Y como Él dijo, amen al Padre por sobre todas las cosas. Solamente tú tratar de hacer esos dos mandamientos, y por eso Él lo sintetizó de esa manera. Solamente tú tratar de hacer esas dos cosas. Eso es difícil, porque entran muchos factores. Y en un mundo como el que nosotros vivimos hoy, con la tecnología, con todas las facilidades que existen, con en la misma sociedad que ha avanzado, eso mismo ha avanzado el pecado. Viene una creación que viene a través de una inspiración de Dios, pero entonces el enemigo utiliza esa misma creación y la pone al servicio del mal, y nosotros somos arrastrados hacia ella, ¿no? Entonces piensen solamente en todas esas circunstancias y la necesidad de nosotros poder alejarnos. Nosotros cuando pecamos, ¿cómo pecamos? De pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Saben lo difícil que es eso? O sea, es muy fácil, quizá en un momento dado no cometer pecado. Pero sin embargo, recordémonos que Juan Pablo II, por ejemplo, se confesaba todos los días. ¿Por qué ustedes creen que se confesaba todos los días? Porque él se sentía que había pecado. Y nosotros lo podemos juzgar para decir, ¿y qué puede pecar él? Ya, pero acuérdense, pecamos de pensamiento. Yo me imagino que había alguno de esos cardenales que él quería ahorcarlo, ¿no? Pero no es así, él no podía hacerlo. Entonces, entonces él tenía que pedir perdón al Dios, al Creador, para él poder hacer su misión aquí en la tierra. La otra parte es cuando nosotros por omisión permitimos el pecado, nosotros somos cómplices de eso. Y ahí sí que hay un gran abismo de distancia. A veces nosotros podemos movernos con la ayuda del Espíritu Santo a través de no caer en el pecado consistentemente. Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos que batallar con nuestra mente, ahí es donde se hace un poco más difícil lidiar con tratar de estar en paz. Entonces, por eso que le decía que realmente es difícil. Tanto así que los discípulos dicen, pero ¿y quién va a subir al cielo, Padre? Nosotros hemos dejado todo por ti.
Sin embargo, Él le dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y es eso. Pero Él, sabiendo nuestra condición de pecado, para que nosotros pudiéramos cumplir con esta parte, Él nos dejó al Espíritu Santo para que pusiera ese fuego en nuestros corazones, para que ocurriera esa transformación. Y esa es realmente lo que es la transformación espiritual, la conversión espiritual, el permitir que el Espíritu Santo trabaje a través de ti. Nosotros tenemos que pedirlo, pero en el bautismo ya nosotros lo recibimos. Nosotros, aquellos que han hecho el curso de vida en el Espíritu, que es la renovación carismática, ya nosotros recibimos una segunda dosis, pasamos por la confirmación, que fue realmente después del bautismo, ahí recibimos una dosis adicional. La tercera sería lo de el bautismo en el Espíritu, ¿no? Esas serían las 3 dosis, vamos a decir así, que es el reavivamiento o la activación del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Ahora, con todo y eso, ¿cuánta gente no conocemos que quizá pasaron por el seminario de vida en el Espíritu y aún así todavía no muestran esa transformación, no viven su fe? Porque como decía también una de las personas que ya dio un avance, nosotros tenemos que reflejar a Jesús. Para tú reflejar a Jesús, tú tienes que tener una transformación, tú tienes que tenerlo presente, tú tienes que vivir con Jesús en tu corazón, con tu mente puesta en Él, no perder la vista de Él. Y muchas veces permitimos que la vida diaria nos tome la vista de Jesús y la direccione hacia otro lado. Y ahí es donde vienen las turbulencias emocionales, ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde nosotros comenzamos a sufrir. Porque aún el sufrimiento, cuando tú tienes los ojos puestos en Jesús, se hacen más ligeros. Porque Él lo dijo, Él nos dijo, dame tu carga y toma la mía, que es ligera. O sea, nosotros tenemos que pasarle nuestra carga a Él. Nosotros tenemos que dejarle en sus manos. No quiere decir que nos sentemos y nos olvidemos de todo lo que está pasando, ¿verdad? No, ya Jesús se encarga de eso. No es eso lo que Él quiere decir, sino es que no nos desesperemos, que permitamos que Él pueda trabajar en nosotros. Y para Él trabajar en nosotros, eso fue que nos dejó el Espíritu Santo, para que nos transforme. ¿Ah? Y de esa manera nosotros podamos confiar que Él está entregando realmente su carga a nosotros. Y esa carga es una carga de felicidad, una calma intensa cuando tú sabes que tú vives en paz. Eso lo vemos en algunas personas, que no importa que el mundo se está cayendo a su alrededor, y ustedes le ven una sonrisa en la cara, ustedes le ven que habla con un intenso amor y con una paz y una felicidad. Eso no viene dado por magia, no viene dado por el hombre, viene dado por el Espíritu Santo, que es el mensajero de Dios que nos trae su amor. Y eso es lo que Él hace en nosotros. Entonces vemos, por ejemplo, que la fe viene en aumento y aumenta cada día a través del Espíritu Santo. Y lo vemos en Juan 3:8, cuando nosotros no tenemos que verlo, sino solamente lo vamos a sentir. Y ahí vemos el viento sopla de donde quiere y lo oye silbar. ¿Ah? Pero, aunque ignora de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace en el Espíritu. O sea, sencillamente cuando está en ti, tú no vas a tener un letrero que dice, yo tengo el Espíritu Santo. ¿No? No pasa así. Pero tus acciones, la confianza, el amor, tu fe, tu entendimiento son diferentes. Y hay la humildad, que nos falta mucho, ¿sí? Esto es muchísimas letras, pero esto es básicamente la lectura bíblica de lo que es el evento de Pentecostés, que fue donde nace nuestra iglesia, lo que acabamos de celebrar la semana pasada. Eso lo escuchamos en misa la semana pasada, pero lo que quería señalar aquí es, en este momento es cuando los apóstoles estaban en esa habitación, temerosos y todo, y eso es lo que nos narra acá. Y entonces llega el Espíritu Santo
con llamaradas de fuego que se posesionan en cada uno de ellos. O sea, entra en cada persona que estaba ahí presente. Y ahí estaba la Virgen María también, ¿no? Y nos los menciona. En fin, ahí es donde se prende la llama de la iglesia, ahí es donde nace la iglesia, ahí es donde los apóstoles salen y se lanzan a la misión evangelizadora. Es hasta este momento que ellos necesitaron a Jesús todo el tiempo y no podían moverse sin Él, como a veces nosotros, que nosotros queremos solamente a veces venir a misa, sentarnos, vivir una vida lenta y tranquila y cumplimos con el mandato de venir a misa. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere lanzarnos como unos guerreros. Dios quiere lanzarnos a la calle para que nosotros conversemos con nuestro vecino, para que conversemos con nuestro hermano, para que miremos a las personas a los ojos y que cuando ellos reciban esa energía, reciben es al Espíritu Santo. Y ese renueva, aumenta nuestra fe, nos lleva a la plenitud de nuestra fe, nos lleva a sentir su amor y nos lleva a vivir con Él. Entonces nosotros tenemos que transmitirlo, pero transmitirlo es vivir esa fe que nosotros predicamos y que nosotros tenemos. Cuando nosotros lo hacemos solamente verbalmente, no afecta a nadie. Cuando nosotros permitimos que sea la fe del Espíritu Santo, entonces realmente, a veces hasta sin hablar, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces van o en un ascensor o en un carro público, lo que sea que ustedes vayan, y de repente o ustedes ven una persona o ustedes le sonríen a alguien, y esa otra persona a lo mejor tiene una cara de problema, y ustedes le sonríen, y esa persona de repente cambia completamente. Exacto. Eso viene porque en el momento que tú le sonreíste, porque tú sentiste ese mensaje, que realmente es un mensaje del Espíritu Santo, de Dios a través de Él, a ti. Cuando tú le sonríes, tú le estás pasando el amor de Dios. Esa persona lo recibe, esa persona le cambia cómo se siente en ese momento. Quizás es temporal, pero si ellos pudieran estar en fe, a lo mejor eso es todo lo que ellos necesitan para voltearse a Jesús y regresar a Él. Entonces, algo que en este punto nosotros queremos, el Espíritu Santo lo sabemos porque nos repiten mucho. Nos dicen en 1 Corintios 3:16, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Realmente todo lo decimos, pero muchas veces no nos acordamos, y peor aún, cuando nosotros estamos actuando en nuestra vida, cuando en el vivir nuestro, muchas veces no nos acordamos de que realmente estamos trabajando con el cuerpo del Espíritu Santo y ofendemos con nuestras acciones ese templo. O sea, una persona que mire, por ejemplo, películas pornográficas, que lamentablemente en la sociedad de hoy es muy aceptado, se olvida que está llenando de basura su mente, y la mente es parte del templo, es parte de la casa de Dios. Cuando nosotros tenemos un vicio, sea cual sea que ustedes le quieran llenar, pueden decir que es fumar, pueden decir que es comer, pueden decir que es droga, pueden decir que es lo que fuera. En esos momentos también nos estamos olvidando que nosotros estamos violentando el templo de Dios. La mayoría de nosotros no nos atreveríamos a venir aquí y hacer algo incorrecto. ¿Ok? Entonces eso mismo, si pensamos en que Él reside en nosotros, que nosotros somos ese templo, realmente deberíamos de ser 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, por el resto de nuestra vida, respetar el templo de Dios, porque Él está con nosotros. Y si tú tienes problemas sintiendo la presencia de Dios, entonces tú tienes que orarle mucho al Espíritu Santo para que te permita percibirla, para que te permita sentirla. Y eso vamos a verlo en el ejercicio que tenemos, esa oración que vamos a hacer al final. Cuando tú sientes esa paz, esa tranquilidad a través de una oración, a través de tú quedarte en silencio en tu mente, en esos momentos es la presencia de Dios que está contigo y que se está haciendo palpable.
Él siempre está con nosotros. Nosotros somos los que ignoramos que Él está ahí. Cuando nosotros volteamos nuestra cara de mirar a Jesús y comenzamos a mirar otra cosa, en ese momento somos nosotros que estamos rompiendo la comunicación con Dios. Somos nosotros los que estamos interrumpiendo esa relación con el Padre. ¿Sí? Entonces, a través de todo esto que nosotros estamos diciendo, nos dice Romanos 8, 16 al 17, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esto es lo que nos dice Él. Nosotros tenemos que estar claros que nosotros tenemos una herencia y que nuestro Padre es el creador del universo, y nuestro hermano es el Rey de Reyes. Y como perteneciente a esa familia, nosotros tenemos todo el derecho de vivir felices, de vivir en plenitud nuestra vida. Y para hacerlo con ellos, pues tenemos que comportarnos como tal. Jesús decía, todo lo que pidas en mi nombre al Padre, se te será concedido. Pero a veces nos olvidamos de la siguiente parte donde dice, todo aquel que obedece, todo aquel que obedece los mandatos. Realmente queremos todo, pero nos olvidamos que también tenemos que cumplir con los mandatos del Padre, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que esa transformación nos convierte en testigos. Todo lo que nosotros estamos hablando es testimonio, y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Cuando Él nos transforma, cuando Él aumenta nuestra fe, automáticamente nosotros estamos siendo testigos de Él. Nosotros somos un ejemplo, y no solamente podemos testimoniar. Por ejemplo, la transformación en la vida mía, que vamos a hablar un poquito más adelante, ha sido grande, pero eso es por la transformación del Espíritu Santo, por haber aceptado que Él trabaje en mí. De lo contrario, yo seguiría siendo, como Él justamente dijo, un anónimo. Y eso es lo que nos ocurre muchas veces, que somos anónimos, pero es porque nosotros no permitimos que el Espíritu Santo trabaje sobre nosotros. Entonces vivimos un anonimato, pero lo que es peor, el anonimato es en la relación con el Padre. Porque no importa que no nos conozcan, nosotros no tenemos que ser populares, pero tenemos que ser cristianos, tenemos que transmitir el amor del Padre. Es el Espíritu Santo que nos guía. Y nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso es Romanos 8, 14. Y es que realmente, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje sobre nosotros, Él nos guía. Y nosotros vamos a obedecerlo, porque vamos a sentir el impulso y vamos a reconocer que es Él que nos está guiando. ¿Quién de ustedes no sabe cuando ha hecho algo mal? No hay ninguna mano que se haya levantado. Todos sabemos que hemos hecho algo mal. ¿Y por qué creemos que detectamos que hemos hecho algo mal? Porque hay un conflicto interior. Pero sobre todo, esa voz de la conciencia, que la sociedad llama así, no es más que el Espíritu Santo susurrando en nosotros, diciéndonos, vuelve al Padre, vuelve al Padre, vuelve al Padre. Y entonces ya nosotros sabemos que nos distanciamos y que tenemos que usar los recursos que Él tiene para nosotros. Dentro de ellos, gracias a Dios, en nuestra Iglesia Católica, que es la original, la verdadera, nosotros tenemos lo que es la reconciliación. Entonces nosotros podemos restablecer esa relación viniendo a la confesión con un corazón arrepentido y de esa manera confesar al representante de Jesús, que es el Padre, y Él nos da la absolución. ¿Y esa absolución por quién viene? Por el Espíritu Santo. Un sacerdote sin el Espíritu Santo realmente no puede hacer nada. Lo que pasa es que Dios en su sabiduría concede todo esto, que aunque el sacerdote lo haga sin vivir en la plenitud del Espíritu Santo, funciona igualito. Entonces no importa quién sea el sacerdote o cómo viva su vida, en absoluto para Dios no importa. Todo lo que Él necesita es la intención. Si la intención es la correcta, es la de la iglesia, no importa la vida que ellos lleven, nosotros vamos a recibir todas las gracias que Dios tiene para nosotros a través de la misa, a través de los sacramentos, porque no es el hombre que lo concede, es Dios que usa el vehículo
que es el que se ha consagrado a su vida. Y por ello nosotros debemos rezar constantemente al Espíritu Santo para que toque el corazón de nuestros sacerdotes, para que los sacerdotes vivan en esa plenitud y se permitan que sean guiados. Pero eso no es un trabajo de los sacerdotes nada más. Todo el que vive, que respira, tiene que rezar al Espíritu Santo para que Él sea un vehículo, para que Él nos guíe, para que nosotros podamos ser llevados a través de la vida diaria por el Espíritu Santo y de esa manera poder realmente vivir a la plenitud de la vida cristiana. En Juan 14:26 nos dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Nosotros habíamos mencionado un poco, gracias. Nosotros habíamos mencionado hace un momentito que realmente si nosotros queremos vivir la plenitud de la vida cristiana, son muchos los factores. El tener solamente en cuenta que podemos pecar en sus diferentes versiones, palabra, obra, omisión y todas esas cosas, nosotros son muchos los detalles, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Nosotros no podemos confiar que nuestra memoria nos va a acordar de cada paso, de cada verso que esté en la Biblia necesariamente. A nosotros los católicos nos critican, y tienes razón cuando lo hacen, porque no aprendemos lo suficiente nuestra Biblia. Y es nuestra porque fue la iglesia quien la organizó y la preparó como la usan todos los protestantes. Fue nuestra iglesia. Pero somos los que menos la usamos. Gracias a Dios en los últimos años eso ha venido cambiando y tiene que seguir cambiando, y nosotros tenemos que influenciar a nuestros nietos, nuestros hijos, para que ellos cambien esto y que cada vez nosotros aprendamos más nuestra fe. Pero aún así, nosotros seguimos teniendo santos, nosotros seguimos teniendo gente de muy buen corazón. Es la institución que más organizaciones caritativas tiene, que más misiones caritativas tiene, que más alimentos reparte, que más, todo lo que nosotros queramos, más, la iglesia es que lo tiene. Y eso lo hace es porque somos movidos por el Espíritu Santo. Esa transformación no se da en absoluto si no es movido por el Espíritu Santo. Y tenemos que confiar en que Él es que nos va a seguir conduciendo y dejar nuestro corazón abierto en ese sentido. Nos ayuda e intercede por nosotros. Ay, si no existiera eso, ¿verdad? En Romanos 8:26 nos dice: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. A veces nosotros no sabemos ni qué es lo que tenemos que pedir. A veces estamos tan conmovidos y viviendo con una mortificación, con un agobio tan fuerte, que no sabemos ni siquiera lo que tenemos que pedirle al Padre. Entonces en ese momento es cuando tú tienes que dejar que sea el Espíritu Santo que ore. Hay muchas personas que conocemos lo que es el espíritu el don de lenguas. Este don que son a veces gemidos, como nos explica en esta expresión que usamos, lo que hace es el Espíritu Santo es el que está orando. Y cuando nosotros oímos no entendemos, hay personas que tienen el don de poder interpretarlo, pero en realidad nosotros no necesitamos interpretarlo, sino es básicamente permitir que fluya esa oración, porque es una oración que es el Espíritu Santo que le está guiando. A veces si tú no tienes ese don, no te mortifiques, porque el simple hecho de que tú guardes silencio, tú vas a sentir la presencia del Espíritu Santo y Él va a orar de todas maneras y va a actuar. O sea que no debemos, yo no tengo ese don, no puedo orar con el Espíritu Santo. No, Él lo hace como quiera, Él lo ha hecho siempre. Incluso en aquellos que son ateos, Él lo hace igual. ¿Okay? Ellos lo ignoran y lo desconocen y no viven en la plenitud de ese don, pero realmente Dios lo sigue protegiendo y lo sigue amando igualito. ¿Okay?
nosotros conocemos todos los dones del Espíritu Santo: temor a Dios, sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad y fortaleza. Yo no voy a entrar en definiciones de ella porque la mayoría nosotros lo conocemos y tenemos una idea. Pero si tú vienes siguiendo las audiencias generales del Papa, él ha venido cada semana, está con el sexto don, no lo tiene en ese orden. Él dejó de último temor de Dios, que yo lo tengo aquí de primero. Pero él ha venido hablando de todos y cada uno de ellos. Cuando yo estaba investigando para esta conversación, Juan Pablo II hizo lo mismo al principio también de su apostolado, ¿no? Él habló de los dones del Espíritu Santo y fue interesante ver cómo había una afinidad en lo que los dos decían, con dos terminologías diferentes. Juan Pablo II era un teólogo, este es un teólogo, pero este es más popular, más del pueblo, y ahí vemos la diferencia. Porque yo traje algunos de los escritos de él para leerlo, porque si yo lo dijera van a pensar que son mis palabras, pero realmente son las palabras de él. Él usa expresiones completamente sencillas, sin ningún tipo de vocabulario complicado. Entonces, mientras, por ejemplo, Juan Pablo II nos hablaba de lo... Oh, esto se movió. Cuando, por ejemplo, Juan Pablo II nos hablaba del don de sabiduría, él entraba de una vez entre lo que es el recibir el conocimiento perenne de Dios que nos transforma y nos lleva por una vida y poder entenderlo, las cosas que estaban sucediendo en la naturaleza y en la creación de Dios. Pero Juan Pablo II, el Papa Francisco, oigan lo que dice cuando está hablando de la sabiduría. Primero que nada, él lo cambia. No, perdón. Debí de haberlo puesto en el mismo orden que lo tenía, ¿verdad? Vamos a escoger otro que tenga aquí yo a mano. Vamos a ver el entendimiento. Juan Pablo se refería con él y le daba ese tono teológico de lo que era el tener una relación con el conocimiento del Padre, la intención del Padre en la manifestación en el ser humano. Sin embargo, este Papa Francisco nos dice, no se trata de la inteligencia humana, de la capacidad intelectual de la cual podemos ser más o menos dotados. Es en cambio una gracia que solo el Espíritu Santo puede infundir y que suscita en el cristiano la capacidad de ir más allá del aspecto externo de la realidad, escrutar las profundidades del pensamiento de Dios y su designio de salvación. O sea, completamente sencillo. Y así podríamos ir, por ejemplo, en el de consejo. ¿Saben cuán importante en los momentos más delicados poder encontrar con la sugerencia de una persona sabia que nos quiere? A través del don del consejo, el Espíritu nos ilumina en nuestro corazón de tal forma que nos hace comprender el modo justo de hablar y de comportarse. Y entonces él usa como ejemplo el hecho de una madre cuando va a corregir al hijo, las dos versiones. Aquella madre que comienza a pelear con el hijo y hace un alboroto, y entonces aquella madre que le dice, no, mi hijo, mira, tú estás actuando mal, déjame explicarte, esto está mal por esto y esto y esto. O sea, está haciendo las dos lo mismo, pero uno está usando el don de entendimiento, el don de sabiduría, pero la otra está actuando como humana, está permitiendo una manifestación. Y nosotros los hombres ni se nos habla. Yo soy culpable completamente de todo eso, así que en avance se lo digo. Y si no, pregúntenle a la esposa mía que está aquí. Pero no le hagan muchas preguntas porque entonces me delata completo. Sí. Se desahoga aquí. Entonces, volvemos a lo mismo acá.
lo más importante es saber que todos estos dones, y esa es la síntesis de lo que dijo el Papa Francisco, todos estos dones están hechos por Dios, los da el Espíritu Santo a su plena voluntad, y su objetivo único es establecer una mejor relación entre nosotros y el Padre. O sea, muchas veces nosotros decimos de ciencia, por ejemplo, la ciencia nosotros pensamos que son el conocimiento humano, que son las cosas que nosotros aprendemos en la experiencia. Sí, eso es verdad, pero el don de ciencia que concede el Espíritu Santo tiene que ver más con el reconocer la magnificencia, o sea, la grandeza de la creación del Padre en la raza humana, o sea, en la tierra, en todo. Que nosotros podamos amar la creación. Cuando tú sales y, por ejemplo, y ves el amanecer, eso no estaba incluido en la conferencia, ¿verdad? ¿Qué pasó, doctor? Hay que mandarle algún mensaje para acá. Entonces realmente eso es parte de ese don, y por eso lo queremos, porque realmente queremos entender. Cuando nosotros vemos un niño y nos mueve el corazón y nos admiramos por la perfección en esa criatura, aun cuando, por ejemplo, en muchas ocasiones el niño puede nacer con defectos, a veces el niño puede nacer con el síndrome de Down, pero pregúntale a esa familia y ustedes verán cómo se expresan, que es una bendición. Y hay una expresión que usamos mucho, que es decir, esos son niños especiales que vienen a familias especiales. Y es porque realmente la familia tiene que estar preparada, porque implica mucho trabajo, pero realmente los reciben la familia que están preparadas para darle amor incondicional a esa criatura. Y ver, por ejemplo, porque nosotros tenemos varios acá, ver esos niños, cómo ellos llegan a vivir a la plenitud de su vida y en su mundo, ellos viven con una felicidad completa. Entonces realmente nos mueve y nos transforma, ¿no? Entonces los dones del Espíritu Santo se refieren básicamente a esa relación, a poder entender todos esos dones, toda esa relación, la fortaleza la necesitamos para poder resistir las angustias cuando llegan, para poder ser fuerte ante los eventos que nos implican a nosotros como cristianos. El temor de Dios no es temerle porque nos va a castigar. El temor de Dios es el no querer pecar por no ofender a Dios. Una gran diferencia. A nosotros nos enseñaron que Dios te va a castigar, Dios es. Y eso es lo que creía, era una animosidad contra Dios. Y muchas personas incluso hasta se distancian de Dios porque dicen, no, pero si este Dios lo único que es de mandón, ¿no? Pero no es así. El don de temor a Dios es ese regalo del Espíritu Santo, donde nosotros realmente lo que hacemos es que no queremos ofenderlo, porque lo amamos y sabemos de su amor y conocemos su amor de tal manera que realmente queremos vivir en la plenitud de ese amor, y por ello no queremos pecar, porque sabemos que esa relación se rompe. En esta parte es en la base del catecismo para lo que son los dones del Espíritu y para que son los frutos del Espíritu. No los voy a leer, pero aquí ustedes lo pueden ver, que el catecismo el 1830, el 31, el 1832 se refiere a los frutos del Espíritu, que son los resultados de cuando nosotros recibimos los dones y permitimos que Él nos guíe en la vida. Entonces vamos a recibir lo que son los frutos. En esta 1 Corintios 12, 4 al 11, aquí nos habla de la diversidad de los dones y la diversidad de los ministerios, pero que es un solo espíritu. Desde el principio nosotros podemos acordarnos en Génesis, por ejemplo, que nos dice, cuando la creación todo estaba en caos, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, porque Él estaba organizando, ¿no? Y entonces ya después se separaron las aguas, se creó el día y la noche y todo eso. Entonces, la acción del Espíritu, el Espíritu Santo es el amor del Padre y el Hijo, ¿no? Eso es lo que crea esa persona, ese amor intenso que forma una persona completa. Pero esa persona es la acción del Padre, es la acción
y por eso lo usó en la creación, por eso lo usa en la transformación de su iglesia, en la dirección de su iglesia. En nosotros personalmente lo recibimos a través de esto. En esta lectura ustedes pueden leer un poco más acerca de eso. Los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características de un cristiano que tiene el Espíritu Santo? Son todo esto. Lo podemos ver. Nuestra iglesia, nuestra parroquia, lo tiene en abundancia. Nosotros aquí conseguimos mucha gente que manifiesta amor, que tiene ese amor hacia los demás y hacia Dios. Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. O sea, realmente todo esto no necesita una explicación científica, solamente reconocer cuando lo vemos manifestado en la vida diaria de un individuo. O sea, no es difícil entenderlo. ¿Cómo todo esto ha afectado la vida mía? Bueno, a vuelvo y le digo, le pueden preguntar a la esposa mía. No pregunten muchos detalles, pero la realidad es que realmente mi vida era muy limitada. Realmente yo no entendía por qué yo tenía que venir ni siquiera todos los domingos a misa. Yo decía, pero si ya está bien. Come on, si la mamá mía iba a misa era cuando había un muerto en la familia. ¿Por qué ahora tú me quieres hacer ir todos los domingos? Y ya después de varios años, pues entonces venía todos los domingos a misa porque tenía que estarla oyendo con el tereré, y eso en el día entero. Hasta que definitivamente, pues comencé a venir, porque ya también los niños comenzaron a crecer, y este es uno de ellos. Entonces, al ellos crecer y todos venir a misa, ya era yo que me quedaba en la casa. Y la casa se pone triste cuando estás tú solo ahí y toda la familia tuya está por allá, sobre todo si tú la quieres. Exacto, yo viví una vida tranquila, pero todo se comenzó a alterar porque al venir frecuentemente, pues ya entra en juego todo lo otro. Comienza el Espíritu Santo otra vez a trabajar más. No fue de la noche a la mañana, pero al final, un día nos decidimos hacer vida en el Espíritu, el seminario aquí, y ahí fue donde empezó todo. Ahí me metí en problemas. Porque ya al abrir la puerta al Espíritu Santo, toda la transformación empezó a ocurrir, y realmente tengo muchas cosas que cambiar todavía, lo cual mi esposo puede dar testimonio, pero en definitiva yo pienso que he cambiado bastante. Creo que ha sido un cambio que a mi familia le ha favorecido, pero sobre todo me ha permitido vivir una vida como cristiano más acorde y poder dar de mí a la comunidad y a la iglesia. ¿Cómo sintonizarnos con el Espíritu Santo? Sencillamente abriendo nuestro corazón a Él. Nosotros, si lo buscamos, si permitimos que Él trabaje sobre nosotros en el día a día y siempre estamos pendientes a Él, mantener nuestros ojos puestos en Jesús, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida va a estar. No queremos dejar pasar, aquí en Marcos 16, del 4 al 20, este sí lo quiero leer porque realmente es lo que se llama el gran mandato, la gran orden. Fue cuando Jesús estaba previo a su ascensión, Él le dejó un mandato a todos sus discípulos que nos lo transmite a nosotros también. Y ese fue el momento que es importante porque todo esto va relacionado con vivir la vida en el Espíritu. Él le dice, seguida se apareció a los 11 mientras estaba comiendo y les reprochó su incredulidad. ¿Se acuerdan que hablamos de que todavía ellos habiendo vivido 3 años con los apóstoles, ellos aún así todavía no lo creían? Tenemos a Santo Tomás, que los apóstoles, sus compañeros de todo ese tiempo, le dijeron, vimos a Jesús, y él le decía, hasta que yo no ponga la mano aquí, hasta que no le ponga el dedo en el hoyo, yo no creo en eso. Sin embargo, todavía ya él se va y ellos estaban con temor. Le decía, amor, pero si tú te vas, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y entonces él le dice, los reprochó por su incredulidad y le dice su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitar. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas noticias a toda la creación, y el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas.
podrán tomar a las serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se curarán. O sea, cuando ustedes oigan por ahí gente que impone la mano, no se asusten. Los evangélicos han hecho todo un espectáculo de esto. Pero cuando yo pongo la mano y lo hago con la fe y le pido al Espíritu Santo, no es Arturo que está sanando a nadie, él no sana a nadie. Pero el Espíritu Santo, a través de la oración que yo le pido por intercesión, entonces sí puede traer la sanación a la persona. Amén, amén. Entonces es importante. Yo no he querido hablar. No podemos dejar pasar la conferencia porque estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y ustedes deben conocer mucho mejor que yo la devoción, pues estoy seguro que la practican constantemente o la conocen bien, ¿no? Básicamente este mensaje se lo dio Jesús en una visión a una monja, a Margarita de Alacoque. Y él le dijo que si le oraban y seguían esa devoción, él le iba a conceder una serie de virtudes y beneficios, ¿no? Es importante nosotros como cristianos y como católicos, normalmente los latinos sobre todo, nosotros casi siempre tenemos un cuadro del corazón de Jesús. Por lo menos en Santo Domingo es normal tener un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús a la entrada. En Cuba también. Exacto. Yo sé que como cristiano, porque viene de España, entonces realmente toda esa base cultural viene de España. Pero algo que sí quería mencionar de esto es que cuando nosotros realmente confiamos en Jesús, Él siempre va a actuar en nosotros. Siempre. Nunca nos va a fallar. Y por eso Él dejó incluso su Espíritu Santo. Pero más aún, algo interesante sobre lo que es el Sagrado Corazón de Jesús y su devoción es que parte de lo que le dijo Jesús a esta monja, Santa Margarita, fue: mi corazón sufre porque los que me sirven no me respetan y me atropellan. ¿Quiénes somos los que le servimos? Nosotros, los que pertenecemos a la iglesia, el clero, los religiosos. O sea, muestra la humanidad. Cuando nosotros tenemos en cuenta estas oraciones, esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, siempre pidamos por nuestros sacerdotes, por nuestros religiosos, por las vocaciones sacerdotales, porque realmente fue la inquietud de Jesús por esa situación, esa condición humana de que podemos caer en el pecado. Por último, vamos a hacer una oración en este momento, por lo que le pido que se pongan relativamente cómodos en lo que puedan. Yo no preparé oración, solamente voy a confiar en que el Espíritu Santo haga su trabajo y abrir mi corazón y mi mente.
en este momento. Padre nuestro, te pedimos y rogamos, Señor, que tú envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros. Te pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo podamos sentir la transformación y que podamos sentir tu presencia en este momento, Señor. Te rogamos, Padre amado, que tu Espíritu Santo esté presente siempre en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo. Entra en nosotros, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que toque nuestra mente y nuestro corazón. Que nos conceda tus dones para que podamos vivir una transformación en nuestro corazón. Nosotros queremos poder mostrar los frutos de tus dones y tus gracias, Señor. Y por ello te pedimos, Señor, que aumente nuestra fe, que aumente nuestro amor hacia ti. Transfórmanos, Padre amado. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aletea sobre nosotros y tráenos con tu amor, con todo tu poder y tu gracia. Trae la sanación que nos puede faltar. Ayuda a aliviar nuestros pesares. Toca nuestros corazones. Entra, Señor, en cada uno de nosotros y danos tu paz. En este momento, Espíritu Santo, te entrego todas mis preocupaciones. Te entrego mis dolores físicos, pero también te entrego el dolor y la pena que pueda tener en mi corazón y en mi mente. Ayúdame a recibirte, Señor. Permite sentir tu presencia en mi corazón. Dame tu paz. Quiero recibir la sanación a través de todas tus bendiciones, a través de tu manifestación pura, y ayúdame en mi purificación. Permíteme, Señor, conocer completamente tu verdad, entender tus palabras. Que cuando yo esté leyendo tu palabra sagrada, la Biblia, yo pueda realmente penetrar profundamente en esos misterios. Te pido, Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú concedas la sanación. Tú conoces. Pueden pedir en este momento por cualquier problema de salud que ustedes tengan en este momento. Te pedimos, Espíritu Santo, que te extienda tu gracia, tu gloria, tu presencia, Señor. Derrama tus bendiciones, derrama tu gloria, derrama tu amor. Tú conoces lo que hay en el corazón de todos y cada uno de los que estamos presentes aquí, Señor. Y queremos que seas tú que actúes. Te rogamos, Señor, también por nuestros familiares, cualquiera que sea, cualquier problema que esté pasando, cualquier enfermedad que ellos tengan. Tú los conoces, Señor. Podemos en este momento pedir por ellos.
Espíritu Santo, te pido por ellos. Te pido que entres y devuelva la salud a aquellos afectados, que devuelva la paz en los corazones de los que están agobiados. Permíteme vivir contigo cada minuto. Y te doy gracias, Señor, por todo lo que tú tienes y todo lo que tú me concedes día a día. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Finalmente, recuérdense que nosotros somos cristianos y que no fuimos abandonados. Jesús, al ascender, nos dejó su Espíritu Santo. Entonces el Padre siempre nos ama y siempre nos ha amado y siempre nos amará, no importa las circunstancias. Jamás permitamos que nada nos haga creer que Dios nos dio la espalda. Nosotros le damos la espalda a Dios. Pero en todo momento, si mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús, el Padre siempre podrá trabajar en nosotros a través de su Espíritu Santo. Muchas gracias y Dios los bendiga. Amén. Oye, la verdad que San José siempre nos tiene sorpresas. Siempre, siempre. Y la verdad es que Arturo, te felicitamos por tu madurez espiritual.